Muy bien, hermanos. Vamos a abrir la Biblia en Romanos capítulo 5 para continuar con esta nueva sección del apóstol Pablo que tiene relación con los resultados y beneficios de la justificación que iniciamos ya hace un par de enseñanzas atrás. Y hoy vamos a dar lectura del versículo 3 al 5, la parte A del verso 5 solamente. Y dice así, Romanos 5:3, lo siguiente. Pablo dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Hasta ahí nos vamos a quedar. La segunda parte del texto lo vamos a ver cuando corresponda. Algunas preguntas para reflexionar y al mismo tiempo que vamos a contestar en la medida que desarrollemos el tema. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de las tribulaciones, hermanos, en tu vida? ¿Cómo podemos saber que nuestra fe es real? ¿Cómo el creyente puede saber que su fe es genuina, que es verdadera? ¿Cómo debe ser la reacción de todo creyente ante estas tribulaciones? ¿Pueden las tribulaciones robar o quitar la esperanza del creyente? Bueno, estas son solo algunas preguntas, algunas interrogantes muy interesantes, hermanos, que hoy a través del desarrollo de esta exposición, el apóstol Pablo o Dios a través de Pablo nos va a contestar. ¿Qué resultados o beneficios hemos visto hasta el día de hoy sobre la base de la justificación por la fe? Número 1, tenemos paz para con Dios. Dios ha cambiado nuestro estado de enemistad a un estado ahora de hijos, de cercanía, de intimidad, de comunión, de amistad con Él. Ese es un resultado, ese es un beneficio grandioso de la justificación por la fe. De todos aquellos que por gracia han creído y Dios los ha declarado justos, hay un resultado, hay un beneficio, hay un efecto. ¿Cuál es? Ahora estamos reconciliados con Dios. Segundo beneficio es que todos los justificados por la fe tenemos entrada libre, gratuita, a esta gracia, a esta salvación, al trono de gloria del Señor. Es otro beneficio, es otro resultado de la justificación por la fe. Otro beneficio y otro resultado que ya hemos analizado es que nos gozamos o nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos un gozo, un regocijo. Como dijo Stott, es la expectativa gozosa y llena de confianza que se basa en la promesa de Dios. No olvidemos, hermanos, que estos pasajes son algunos pasajes que traen seguridad al creyente, que traen certeza al creyente, traen quietud al alma del creyente porque habla de una seguridad. Pablo quiere transmitir firmeza aquí a los creyentes en Roma. Y desde luego hoy día para nosotros estamos firmes en esa gracia, precisamente por su gracia, porque somos sostenidos por su poder. Entonces, beneficio tras beneficio, resultado tras resultado, efecto tras efecto, por la causa que ha sido la gracia de Dios justificándonos por su fe. Amados hermanos, el hecho de analizar hoy día lo que vamos a compartir es otro argumento más muy sólido que vas a tener ante todo este evangelio falso que hoy día se está predicando. Por eso abre tus oídos y los hermanos que les gusta tener argumentos, hoy día te vamos a dar uno muy sólido. ¿Cómo que si vienes a Cristo vas a tener pura salud? ¿Cómo que si vienes a Cristo tus problemas se van a solucionar? ¿Cómo que si vienes a Cristo vas a ser feliz, happy?
¿Cómo que si vienes a Cristo vas a ser un famoso, vas a tener prosperidad, no te va a faltar dinero? Y vengo al texto bíblico y el apóstol Pablo me dice, y no solo esto, sino que nos gloriamos en las tribulaciones. Esa pura expresión, por tierra, ese falso evangelio. Porque cuando Dios nos llama a Él, nos llama también a sufrir. El problema es que eso no nos gusta, hermanos, a ninguno. ¿A quién le gusta andar llorando porque sí? ¿A quién le gusta andar adolorido porque sí en el alma? A nadie. Es algo que todos naturalmente queremos evitar. ¿No es así? Es obvio, todos queremos evitar. Quisiéramos arrancar de raíz cualquier amargura, cualquier tristeza, pero vengo aquí al texto bíblico y Pablo me dice, nos podemos regocijar en las tribulaciones. ¿Cómo entiendo eso? Por eso nos va a servir esto, insisto. Bueno, vamos al verso 3 entonces, hermanos. Y no solo esto, dice Pablo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Escuchen, hermanos, si leyéramos este texto con los lentes del mundo, bajo la cosmovisión del mundo, tendríamos que leerlo más o menos así. Y nos desesperamos en las tribulaciones. ¿No es así? Y nos asustamos en las aflicciones. Y nos entristecemos en las tribulaciones. ¿Eso es lo normal o no? Eso es lo natural. Tendríamos que leerlo así bajo la óptica humana. Nos confundimos en las tribulaciones. Pero no dice eso el texto. Pablo dice, nos gloriamos. La misma palabra que utiliza para gloriarse en la esperanza de Dios, curiosamente. Es decir, Pablo dice que nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios, pero también nos regocijamos en las tribulaciones. Es decir, de la misma manera que alguien se goza en la esperanza, de la misma manera debe gozarse en el sufrir. Qué extraño eso, pastor. Pero eso es lo que enseña la Biblia, como lo vamos a ir explicando. ¿Por qué Pablo inicia el verso 3 diciendo, y no solo esto? Bueno, porque Pablo dice, no solo tenemos paz para con Dios, no solo tenemos entrada al trono de gracia, a la salvación, a la gracia de Dios, no solo nos gloriamos en la esperanza, por eso él dice, y no solo esto. En otras palabras, además de todo lo que les he dicho, les quiero añadir algo más, como resultado, como beneficio de la justificación por la fe. En otras palabras, Pablo sigue enumerando entonces los beneficios de la justificación. Pero, la pregunta es, ¿nos gloriamos en las tribulaciones? ¿Nos regocijamos en las tribulaciones, Pablo? ¿Acaso te volviste masoquista, Pablo? ¿Va por ahí el punto? ¿Va por ahí el tema? ¿Qué te pasa, Pablo? Yo puedo entender, o para usted, hermano, me imagino que es más fácil comprender gozarse en tener paz con Dios. Es más fácil entender gozarse porque tenemos entrada libre al trono de la gracia. Es más fácil comprender el regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios que nos espera. Eso es normal, pero por favor, Pablo, ¿cómo es eso de regocijarnos en un problema, en una dificultad, en una enfermedad? ¿Cómo es eso, Pablo? Porque eso es lo que está señalando aquí Pablo. ¿Cómo es posible gozarnos en las tribulaciones? Amados hermanos, esta respuesta que voy a dar ahora la vamos a desarrollar en el resto del versículo. Por una razón, porque Dios usa o Dios usará las tribulaciones para hacerte
semejante a Cristo. La manera que Dios usa para hacernos semejantes a su Hijo, la manera que Dios usa soberanamente para hacernos cada día más parecido a su Hijo, es la tribulación. Entonces, si tú algún día me dices, te acercas a mí y me dices, pastor, me quiero conocer al Señor, espera una aflicción mañana. Espera una tribulación a fin de mes. Te va a llegar una enfermedad. Alguien te va a traicionar. Vas a tener un problema serio. Le va a pasar esto a tu papá. Le va a pasar esto a tu esposo. Tu hijo va a sufrir un accidente. Cualquier cosa que tú me menciones por causa de él, Dios lo usará para hacerte madurar, para hacerte crecer, para que seas más parecido a su Hijo. El problema es que hay algunos creyentes que se quieren parecer más a no sé a quién, a un actor de cine, no sé quién, más que al Hijo de Dios. Si tú te quieres parecer al Hijo de Dios, tienes que entender, tienes que internalizar dentro de tu interior que Dios, la herramienta que usará, se llaman tribulaciones. Cuando has tenido problema con un hermano, en el momento te quejas. Pasan 5 años y cuando maduraste le dijiste, gracias Señor por el problema que tuve hace 5 años atrás. ¿No es así? Porque lo ves con otra óptica. Lo ves con otros ojos. Porque acá cuando lo tuviste eras inmaduro. Pero como has crecido y Dios te ha llevado por este camino de la madurez, entonces vemos las cosas de otra manera. Esa es la razón del por qué debemos de regocijarnos cuando somos atribulados. Porque el trasfondo es que Dios está forjando, sacando a la luz el carácter del Hijo a través del mío. Y pastor, ¿y no hay otra forma? No hay otra forma, desgraciadamente. Por eso, hermano, amado, acostúmbrate a sufrir por Cristo. Y ya vamos a explicar a qué tipo de tribulaciones se refiere aquí el apóstol Pablo. Por eso Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Una de las grandes paradojas de la fe cristiana es que el gozo puede coexistir con la aflicción. Y Cristo lo anticipó, ¿recuerdan? Lo hemos leído eso muchas veces, Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción. La misma palabra tribulación en el griego. Pero ¿qué agrega Cristo ahí que es la clave de todo? Pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuál es la palabrita tribulación aquí que usa Pablo? Tilipsis. Esta palabrita significa precisamente eso, lo que dije anteriormente. Aflicción, opresión. También tiene la connotación de estrujar. Puede referirse a dificultades, problemas que traen sufrimiento, persecuciones, etcétera, etcétera. Veamos un ejemplo. Adelantémonos a Romanos 8, por favor, 35. Romanos 8:35, este pasaje lo hemos leído. ¿Qué dice Romanos 8:35? Pablo hace una pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Y qué es lo primero que menciona Pablo? Tilipsis, tribulación. Y noten ustedes, todo lo que viene a continuación son aspectos de la tribulación. ¿Qué dice o qué agrega? O angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Todos esos aspectos se derivan o podrían derivarse de la tribulación. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Toda aflicción entonces que el creyente sufre, la muerte de un ser querido, la pérdida de un bebé, una desilusión amorosa,
la traición de un amigo, una enfermedad, un problema económico, un problema familiar, un problema matrimonial, eclesiástico, todo esto en virtud de mi anhelo de agradar a Dios, de buscarlo a Él, de servirle, pero en el intertanto, en el desarrollo de mi servicio a Dios, que quiero hacerlo con todo mi ser, se producen este tipo de situaciones. A nadie le gusta sufrir, nadie busca voluntariamente el dolor. Eso sería muy extraño, no es ascetismo esto. Nadie quiere autoafligirse con dolor. Como seres humanos, ¿qué buscamos? Estar siempre bien, estar tranquilos. Eso naturalmente nos gustaría, lo ideal de vida es eso. No tener sinsabores, no tener pasar malos ratos, no tener enfermedades, no tener problemas. Todos quisiéramos eso, pero eso no existe, hermanos, en la vida de fe. Tampoco estoy diciendo que vamos a tener que vivir una vida miserable. No estamos diciendo eso. Pero, amados hermanos, es parte de la vida del cristiano sufrir, ser atribulado. El punto es cómo Adiel, como Jorge, como Juan, como Marcela, como Jonathan, cómo tú reaccionas ante esa tribulación. Ese es el punto clave. ¿Cómo reaccionamos? Porque eso da evidencia de la fe que tenemos en Cristo, de la dependencia que tenemos de Él, de la intimidad que tenemos con Él, de la comunión que tenemos con Él. Eso lo muestra tu reacción. Alguien dijo, aún las espinas pueden traer buenos resultados, especialmente cuando uno se ha pinchado al preparar un ramillete de rosas para el Señor. Veamos algunos pasajes de esta realidad de la tribulación. 2 Corintios 12. 2 Corintios 12, versículo 10. Pablo, dedicando esto a otra iglesia, él dice lo siguiente, 2 Corintios 12, 10. Por lo cual, por amor a Cristo, noten esa expresión, hermanos, es ahí una fórmula muy importante. Por amor a Cristo, me gozo ¿en qué? ¿En qué? En las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, aspectos de la tribulación, aspectos de tilipsis. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, mientras el creyente vive las tribulaciones, tiene que encontrar la manera, tiene que ampararse bajo verdades bíblicas que sustenten su gozo. Tiene que ver la manera de asirse de los elementos, de las verdades que Dios ha dejado en su palabra, para que en el momento en que desarrolle esa tribulación, esa enfermedad, ese mal pasar, esas lágrimas que está viviendo, pueda tomarse, pueda ampararse bajo ese paraguas. Porque si tú te enfocas solamente en la traición, en el problema económico, en la enfermedad, desde luego que te vas a deprimir con mayor facilidad a que si pones tus ojos en el Señor, a que si pones tus ojos en las glorias venideras que te esperan, y comenzamos a razonar bíblicamente, eso nos ayudará. Por amor a Cristo, dice Pablo, me gozo en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, en angustias. Miren ahora, el mismo Pablo ahora dándole un consejo al joven pastor Timoteo, en su segunda carta, 2 Timoteo 3, 10 al 12, dice lo siguiente:
Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Timoteo pudo haberle dicho, hasta aquí vamos bien, Pablo, qué bueno es el Evangelio. Te estoy siguiendo en amor, te estoy siguiendo en doctrina, en conducta, en longanimidad, en amor, en paciencia. Dejémoslo ahí, Pablo, por favor. No, el problema es que no queda ahí. Pablo le dice, has seguido más cosas, Timoteo. ¿Cuáles son? Verso 11, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido, dice Pablo. Y de todas me ha librado el Señor. Pastor, entonces esto es algo entre Pablo y Timoteo. No, verso 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, sí o sí. No es opcional, es algo que vas a tener que vivir. Y como lo he señalado en otras ocasiones, pastor, yo vivo lo más tan alto, es que no has vivido una vida piadosa. Porque la promesa de la persecución, de la tribulación, de la afrenta, es para el que vive una vida piadosa. No para el creyente mediocre y el creyente que va a favor de la corriente del mundo. La afrenta, la persecución es para los que vamos en contra de la corriente. Eso está preparado para el creyente. Eso está íntimamente relacionado con el don que Dios nos ha dado, Filipenses 1:29. Te he dado el don de creer en mí y te voy a dar el don para que sufras por mí. Pablo le dice a la iglesia en Filipos. Bueno, por tanto, todos los verdaderos creyentes experimentarán aflicciones en la vida cristiana, tarde o temprano. En mayor o menor grado, todos sufriremos situaciones que nos causen dolor. Por eso es que es importantísimo, hermanos, cobijarse bajo una iglesia. Toda esta gente que quiere vivir como llanero solitario, despegados de la congregación, desunidos de la congregación, desligados de la congregación, ¿se imaginan ustedes cómo será vivir las tribulaciones solo? Pero qué precioso es cuando cualquiera de nosotros sufre una tribulación y está el llamado de Juanito, el llamado de Pepito, el abrazo de un hermano después de un culto, las palabras de aliento, las palabras bíblicas, un texto de la palabra del Señor en su conjunto, en un estudio de hogar, en un estudio, qué sé yo, de la iglesia. Lo que dice Gálatas 6, sobrellevar las cargas los unos con los otros. Eso favorece, eso nos ayuda, porque no hay supermanes en la obra, no hay gente autosuficiente en la obra. Somos personas falibles, vulnerables, frágiles, que necesitamos esta interconexión, esta comunión entre todos. Pero lo lindo de esto, hermanos, es que las tribulaciones en el creyente no deben disminuir la certeza de su salvación, ni seguridad de la salvación, sino que esto, como lo vamos a ver a continuación, la confirma, la fortalece, la hace crecer. Regresamos a Romanos 5. Pablo añade un verbo muy importante. Romanos 5. Pablo dice, y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones. Y aquí comienza, hermanos, a clarificarse mucho más, sabiendo algo. ¿Sabiendo qué cosa? Que la tribulación produce paciencia. Es importante saberlo. No es una cosa emocional, las tribulaciones. Esto que se produce aquí no es algo abstracto. El creyente tiene que saberlo. El creyente tiene que entenderlo. Mañana, un problema. Señor, ¿qué quieres sacar de mí? ¿Qué quieres formar en mí, Señor, de tu carácter?
a través de ese conflicto, a través de esa enfermedad, a través de ese problema. Señor, ¿qué me falta? Harto te hace falta, Boadiel. Por eso genero esto, por eso produzco esto en ti. ¿Te quieres parecer a mí, Adiel? Sí, Señor. Bueno, ahí tienes una tribulación, ahí tienes un conflicto, ahí tienes una traición, ahí tienes un problema, ahí tienes esto, ahí tienes aquello. Pero ¿por qué, Señor? Es que yo soy soberano y uso esto para que mi hijo reluzca en ti. Y mi hijo reluzca en ti y en ti, hermano. Sabiendo que Dios está produciendo algo en ese conflicto. En el momento te incomodas. En el momento quieres salir arrancando de la situación. Estoy hasta aquí, dices tú. ¿No es así? Así es. No nos gusta estar en el horno, porque se sufre, porque caen lágrimas, porque nos debilitamos, porque sufrimos. No nos gusta, nos gustaría decirle luego, Señor, sácanos, sí, ya estoy bien, ya estoy maduro. No, no es así. Por algo el Señor todavía te tiene ahí. Sabiendo, tenemos un conocimiento al respecto. Entonces, esto es lo que el creyente debe saber para que se pueda gozar en las tribulaciones, que esa tribulación está produciendo algo, está causando algo en ti, que es hacer de ti más semejante al Hijo de Dios. Ese es un privilegio, hermanos. Lo que pasa es que insisto en esto, nos duele. Lo mismo sucede cuando nuestros hijos sufren. ¿Nos duele? ¿Nos duele como padres? Así es. Pero debemos entender, hermanos, que ese dolor a nuestros hijos es beneficioso. Tarde o temprano les traerá un beneficio en su carácter. Por eso es que muchas veces, esto lo vamos a enseñar a los padres, muchas veces el papá o la mamá cometen un error garrafal al querer evitarle un dolor en el castigo al hijo. ¿Cuál es el error garrafal? Que están impidiendo traerle un beneficio al hijo por no causarle un dolor de 5 minutos. Si seguimos el patrón bíblico, el padre debiera ejercer ese dolor en el hijo. ¿Para qué? Para producir algo en él. Bueno, eso es otro tema. ¿Qué es lo primero entonces que produce Dios a través de las tribulaciones? ¿Qué cosa? Paciencia. Paciencia. Pero antes de ver la palabra paciencia, veamos la palabra produce aquí, el verbo producir. Porque el texto dice, sabiendo que la tribulación produce. Y esta palabrita producir describe, hermanos, la operación eficaz. En este caso, que convierte la tribulación en paciencia. Es decir, causa un estado. Produce una operación eficaz. Por tanto, Dios cultiva en nosotros. Dios opera eficazmente en nosotros a través de la tribulación para producir un efecto. ¿Cuál es? La paciencia. De ahí el famoso pasaje, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan, producen en Él. Es la misma idea. Ahora, hay dos cosas, hermanos, que el creyente debe tener siempre en su mente cuando somos expuestos por Dios a una tribulación. En el momento que la vivimos, no lo podemos comprender. ¿Cómo podemos entender en el momento el accidente del hijo? ¿Cómo podemos entender en el momento una traición de alguien, pero inesperado totalmente? ¿Cómo podemos
comprender en el momento cuando el papá le dijeron de la noche a la mañana, no hay más trabajo. ¿Cómo entendemos eso en el momento? Es difícil, ¿no? En el momento no tenemos respuesta, más que asumir que Dios es soberano. Hermano, por favor, mira, cualquier cosa que nos suceda, cualquier cosa, lo que tú me quieras decir, siempre mantén en mente eso. Dios es soberano. Él hace contigo como quiere, cuando quiere, donde quiere, a la hora que quiere, usando a quien quiere, generando la circunstancia que quiere, la situación que quiere, el evento que quiere. Cuando el creyente vive de esa manera, comprendiendo la soberanía de Dios, dice la Biblia que no tendrá temor de malas noticias. No tendrá temor de malas noticias porque tiene en su mente la comprensión de la sabiduría de Dios. Otra cosa que debe tener en mente el creyente cuando Dios nos atribula con algo es que Dios sigue teniendo y tendrá el control absoluto de tu situación. De repente pensamos nosotros, tuvo un accidente el hijo, ya perdió el control el Señor. ¿Cómo se te fue, Señor? Me cayó mi hijo. No. Si no detuvo ese accidente y lo permite, ¿por qué crees tú que lo permitió? O lo pregunto de esta forma, ¿pudo haberlo no permitido? Sí, pero no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Ahí es donde tienes que razonar que hay una razón del por qué tuvo el accidente el hijo. Que hay una razón del por qué no hay trabajo, que hay una razón del por qué esta enfermedad, que hay una razón del por qué me dijeron que no y estamos en oscuridad, atrapados en una pieza oscura donde pareciera ser que no hay salida, pero Dios sigue teniendo el control de todo. Pero eso no significa que no voy a tener dolor. No significa que no voy a sufrir, pero me ayuda a comprenderlo. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Muchas veces, cuando hemos tenido que aconsejar a algún hermano llorando, a uno le dicen, pastor, ¿por qué a mí? Y mire lo que dice el pasaje ahora, 1 de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Pastor, ¿y qué pasa si Satanás quisiera hacerme algo? Pregúntale a Job. ¿Acaso Dios perdió el control? Satanás le pudo hacer algo a Job porque Dios le dio permiso. Por tanto, está todo bajo su soberanía y bajo su control. ¿Qué dice el verso 9? Al cual resistir firmes en la fe. Escuchen ahora, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ah, pastor, yo pensé que yo nomás estaba sufriendo. No. Hay gente que sufre igual y peor que tú. Y cuando muchas veces nos comparamos con otros que sufren de una manera mucho más extrema, a lo mejor podríamos entender mejor el pasaje. ¿Se acuerdan de José? Alguien podría decir, pero ¿y qué pasó con los hermanos? ¿Los hermanos le quisieron hacer mal a José? José, me imagino yo, hubiese estado en mutuo acuerdo con Pablo. ¿Qué le pasó a José? ¿Se amargó? Lo vendieron, lo metieron a la cárcel, fueron injustos con él, lo traicionaron, le tenían envidia y José siempre mantuvo sus ojos en el Dios de Israel. Y lo curioso es que después cuando llegó a Egipto y es puesto en una posición de autoridad, Dios le dice a José, yo te traje aquí
¿Tú? ¿No fueron mis hermanos? Sí, pero es que yo usé el pecado inclusive de ellos, pero para hacer mi voluntad soberana, porque nada se escapa a su control. Así es que no pienses que esa tribulación que está pasando ahora, o esa dificultad, o esa aflicción, ese problema, esa enfermedad, no pienses que eso se le escapó a Dios, por favor. Algo Dios está haciendo en ti, en tu interior, en tu intimidad. Nadie más lo ve, nadie más lo puede descubrir, nadie más lo puede percibir, más que tu propia honestidad delante del Señor. ¿Cuántas cosas no hemos aprendido, hermanos, cuando Dios nos ha tratado fuertes? Una enfermedad nos humilla con una enfermedad, por ejemplo. Y aprendemos cosas que si no hubiese sido por esa enfermedad, hoy día no las comprendemos. Y así sucede con muchos aspectos. La paciencia, aquí regresamos a Romanos 5, upomone en el griego, es la capacidad de aguantar, de soportar bajo una presión sin abandonar la lucha. Podríamos traducirlo como sinónimo perseverancia, constancia. ¿Cuántos de nosotros hemos estado a punto de, ya no más? ¿Cuántos de nosotros? Ya no quiero más. Llévame, Señor, ahora, por favor. Esas tribulaciones te van dando una capacidad de aguante. Eso te ayuda a perseverar. Eso te ayuda a ser constante, a estar firme. Vienes llorando a la iglesia, pero vienes. Las lágrimas caen de tu corazón, pero estás en los estudios en hogar. Estás afligido interiormente, pero igual tienes la capacidad de animar a otros, porque no estás centrado en ti mismo, no eres egoísta, sino que te fijas igual en otros que pueden sufrir y animarlos igual. Esa es la verdadera grandeza del creyente maduro, que se sale de su propia vida y se atiende a otros. Porque ya Dios tratará con mi vida y usará a otros también para orar por mí, para bendecirme. La tribulación naturalmente produce impaciencia, pero cuando es santificada por la gracia, produce perseverancia, produce paciencia. Esa capacidad de perseverar, esa capacidad de estar ahí, esa capacidad de seguir orando a Dios, con lágrimas, con tristeza, afligidos, atribulados, enfermos, pero ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos. ¿Por qué? Porque cada barrera que saltamos, proporcionalmente Dios nos da más fuerza de aguante, nos da más capacidad de soportar. El mundo incrédulo cuestiona o critica cuando Dios hace sufrir a sus hijos por tribulaciones. Sin embargo, el creyente, o para el creyente, esto es una bendición, hermanos, por lo que produce, por el fruto que trae a nosotros. Todo lo que somos hoy día es precisamente por tribulaciones pasadas, por conflictos pasados. Lo que hoy día tú eres, 6 de abril 2019, ¿qué hubiese sido de ti hoy día en tu carácter si todo hacia atrás Bilsipap? ¿Qué hubiese sucedido hoy día con tu carácter si pura buena onda? Lo que eres hoy día es por las lágrimas que ha brotado en tu corazón, en tus mejillas, es por el dolor que has sufrido, que Dios en su gracia, en su poder, lo ha transformado hoy día en capacidad, en la capacidad que tienes de perseverar, de ser constante. Ese es el aspecto beneficioso de la tribulación. Santiago capítulo 1. Santiago 1. 2 al 4, esto lo tenemos en internet, todo el libro de Santiago. Vamos a recordar este pasaje, Santiago 1, 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo. ¿Qué dijo Pablo?
¿Y nos gloriamos en qué? En las tribulaciones. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, la misma palabra que Pablo dice en Romanos, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, opera eficazmente en nosotros perseverancia, constancia. 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis, ¿qué cosa? Perfectos, semejantes a su Hijo, maduros, completos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Qué interesante, hermanos. Hechos capítulo 14. Hechos 14, 21 y 22. Dice así, Hechos 14, 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando, escuchen, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, que fuesen perseverantes, que fuesen constantes, que se mantuviesen firmes. Esa es la exhortación. Sigamos leyendo. Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No de tribulaciones, sino de ¿cuántas? Muchas. ¿Y te ha pasado eso que se te juntan? ¿Te ha pasado eso que viene una y otra y otra? A nosotros nos ha pasado eso en el ministerio. Hay momentos donde todo calmo. Señor, ¿por qué no mantienes la iglesia así, por favor, hasta que tú vengas por nosotros? De repente un llamado. Y empieza una, otra, otra. O en tu vida personal, muchas tribulaciones, pero ahí está la exhortación del apóstol. Manténganse firmes. Esto les está produciendo algo, está generando algo en ustedes. Los va a hacer mejores creyentes, van a tener más paz, van a tener más gozo, van a tener más paciencia, van a aguantar más, van a soportar más. Primera a los Tesalonicenses 3. Y atención, ¿quién está dando el consejo? Pablo. Ah, pastor, pero si Pablo vivió como uno que otro problemita nomás. ¿Quién está diciendo eso? ¿Quién más experimentado que Pablo puede estarnos aconsejando esto? Mira, tú podrías decir, a ver, analicemos la vida de Pablo. A ver, la Biblia dice que sufrió un par de cosillas nomás. Y Pablo nos dice, miren, tengan por sumo gozo cuando estén en pruebas, vamos a ser atribulados, pero es posible tener gozo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo está diciendo un hombre que así como el Señor fue experimentado en quebranto, como dice Isaías 53, ¿acaso Pablo no fue experimentado en quebranto? 2 Corintios 12, ¿cómo se narra ahí el historial de Pablo? Qué impresionante lo está diciendo ese hombre, que ha sufrido más que todos nosotros juntos. Pastor, yo he sufrido por el Evangelio. Un día iba caminando por la calle y la persona al frente me hizo un desprecio. Qué terrible sufrimiento, hermano, ¿ah? Esos son los sufrimientos nuestros hoy día. Por causa del Evangelio me refiero. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 3, del 1 en adelante? Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, noten hermanos la expresión de Pablo aquí. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones.
porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿Para qué? Para las tribulaciones. ¿No es acaso eso lo que Ananías le dijo a Pablo en Hechos 9? Yo lo he llamado a Pablo para que sufra por mí. Ah, qué bonito llamado, ¿ah? ¿Te gustaría eso? Juanito, te quiero llamar a mi salvación, pero a sufrir también por mí. Toma tu cruz cada día. Sigamos leyendo. 4. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultara en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Nuevamente en un contexto de tribulación, de aflicción, el último llamado de Pablo es que estéis firmes, porque la tribulación produce constancia, perseverancia. Si tú me preguntas, pastor, yo mañana quiero ser pero soportar todo lo que venga, Dios tiene que entrenarte con pequeños ejercicios. Si tú me dices, pastor, yo en 5 años más en el ministerio quiero ser un hombre firme, estable, que nada me tire por el suelo, Dios te va a comenzar a entrenar de a poquitito. Aquí, otro conflicto mañana, el otro mes, en 6 meses más. Bueno, ¿no querías que Dios te entrenara? ¿No querías tener un carácter que soporte todo? Tienes que aguantar las tribulaciones que Él va a usar para generar en ti esa capacidad de aguantar. Versículo 4, regresamos a Romanos 5. Entonces la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Noten ustedes el proceso aquí. Tribulación produce paciencia, la paciencia, ¿qué cosa? Prueba. La palabra prueba aquí se refiere a un carácter aprobado. Esto se refiere a lo siguiente: una vez que el creyente, que el cristiano, que el Hijo de Dios, ha vivido las tribulaciones y esto ha generado paciencia en él, entonces es un hombre que pasó la prueba, que alcanzó la madurez. A eso se refiere Pablo aquí. Esta palabrita se usaba cuando un metal pasaba por el fuego para probar su autenticidad. Quedaba más puro, porque sus impurezas se quemaban. ¿Por dónde te hace pasar Dios? Por tribulaciones. Eso va a causar un efecto en ti, mayor perseverancia. Si logras esa perseverancia, esa constancia, la Biblia dice, aprobado. Hay más madurez en ti. Esta palabrita se usaba, repito, para autenticar un metal. Pablo entonces nos enseña que la prueba producida por la constancia de las tribulaciones es la prueba, hermanos, de que nuestra fe es genuina, es verdadera. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta si una persona, hermanos, ha creído verdaderamente? Uno de los aspectos es precisamente esto: que persevera, que sigue caminando, sigue confiando en Dios, sigue aguantando, sigue soportando. ¿Por qué? Porque las tribulaciones que Dios ha generado en esa persona le han traído como consecuencia paciencia, perseverancia, y eso ha sido aprobado por Dios. Por tanto, ese creyente ha madurado, ese creyente se parece más al Señor. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador, Mateo 13?
Se tira la semilla, el evangelio, al corazón del creyente, la tierra o de la persona. Pero los afanes de esta vida, ¿qué pasa? Se roban la semilla, o las tribulaciones o aflicciones, dice Mateo 13, ¿qué pasa? Hace infructuosa la semilla. Entonces vamos creciendo, hermanos, vamos creciendo, madurando. Yo creo que les he contado esto a ustedes. Ustedes creo que también, me imagino, lo han vivido de una u otra manera. Al principio del ministerio, cuando escuchaba una situación, bueno, la que ustedes más o menos conocen, eso me afligía. O una semana andaba mal, que dijeron esto, que yo esto, etcétera, etcétera. Gracias a Dios siempre tratábamos de igual de cumplir, de enseñar donde fuera. Bueno, hoy en día es distinto eso. Es algo que no afecta. Al contrario, me trae gozo. Tú mismo probablemente cuando recién te convertiste, nos saludó el hermano. ¿Cuánto andaba mal? O un nuevo creyente. Anda mal una semana el pobre. ¿Por qué? Porque todavía Dios está trabajando en él. Pero pasa el tiempo y esas cosas ya resbalan. Esas cosas son ya no son ningún problema para nosotros. Comenzamos a enfocarnos en otras cosas. Ya no en infantilismo ni en niñerías. ¿Por qué razón? Porque hay un carácter aprobado, porque hay una madurez, ha habido un crecimiento, reaccionamos diferente. O situaciones que escuchaban, no necesariamente algo negativo, cualquier situación, algo que podría pasar. Son necesarias las pruebas, hermanos, las aflicciones. John Newton dijo lo siguiente: tengo motivos para alabar a Dios por mis pruebas, ya que lo más probable es que hubiera sido arruinado sin ellas. A eso se refiere entonces que la esperanza, que la paciencia produce prueba. Y por último, la prueba que produce esperanza. Y junto con esto, la esperanza no avergüenza. La esperanza se fortalece. Tienes mayor certeza de tu salvación. Anhelas con mayor profundidad la esperanza de la gloria de Dios, que Dios nos venga a buscar, que Dios nos lleve a su presencia, etcétera, etcétera. Si tu gozo es lo eterno, entonces podrás caminar con mayor esperanza en esta vida. ¿Y por qué la esperanza no avergüenza? Bueno, porque el creyente puede confiar con toda libertad en ese Dios que cumple sus promesas, que cumple su palabra. Jamás nos va a avergonzar porque lo que nos dijo lo va a cumplir. Vamos allí a Job, por favor. Job capítulo 8. La esperanza es un privilegio para el creyente. A diferencia del impío, que le sucede todo lo contrario. Miren ustedes en Job capítulo 8, versículo 13 al 15, dice así: tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada, y su confianza es tela de araña. ¿Cómo es una tela de araña cuando la tocas? ¿Cómo es? Frágil, fácilmente se desvanece. Versículo 15, se apoyará él, o sea el impío, en su casa, mas no permanecerá ella en pie. Se asirá de ella, porque su esperanza, mas no resistirá. En cambio, la esperanza del creyente es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Por eso no nos podemos avergonzar de la esperanza que tenemos, porque la esperanza del creyente es una certidumbre presente de lo que se va a consumar en un futuro, está asegurado por Dios.
¿Cuál es la seguridad de eso, pastor? Lo que sigue diciendo después Pablo, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. ¿Qué mayor garantía quieres? Por eso la esperanza no puede avergonzar. Confiamos en Él porque Dios cumplirá su promesa. De hecho, Tito le llama aguardando la esperanza bienaventurada. La esperanza del creyente no es una ilusión perdida. Ahora, si solo la esperanza es bienaventurada, ¿cuánto más será la realidad de esa esperanza? Amados hermanos, últimos dos pasajes. 2 Corintios 4. Dentro de todo lo anterior, ¿en qué además debes pensar cuando seas afligido, atribulado por situaciones difíciles? Dice 2 Corintios 4, versículo 17, lo siguiente. Pablo dice, porque esta leve tribulación momentánea produce, mismo verbo, Romanos 5, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cualquier situación, tribulación momentánea, ¿cómo le llama Pablo? Leve. ¿Cómo que leve, Pablo? Por favor, si tú sufriste tanto. Náufrago en alta mar, azotado por judíos, azotado por romanos, en peligro de delincuentes, en peligro de muerte, solo ahí en el mar, atribulado. Hermanos, toda tribulación que vivimos es leve, contrastada con el peso eterno de gloria que tendrás en la eternidad por haber sido aquí probado en la tierra. Ese es un beneficio que tiene trascendencia eterna, el sufrir por Cristo aquí. Primera Corintios 4. Primera Corintios 4, 9. Miren qué precioso pasaje. Nos queda este y otro más. Primera Corintios 4, 9. Porque según pienso, dice Pablo, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo. Aquí usa el sarcasmo Pablo. Mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed. Estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Pero noten ahora lo que Pablo dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. No es una queja. Pablo usa esto para animar, para amonestarlos, para exhortarlos. Pablo aquí no está lamiendo sus heridas, haciéndose una víctima. No se está victimizando aquí. Está expresando todo lo que ha vivido con el propósito de animarlos a ellos, de amonestarlos. Último pasaje y oramos. 2 Corintios
2 Corintios 1, del 8 en adelante. Y yo creo que aquí varios de nosotros nos vamos a identificar con esta expresión de Pablo. 2 Corintios 1:8, ¿qué dice? Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Escuchen ahora, pues fuimos abrumados sobremanera. ¿De qué manera, Pablo? Más allá de nuestras fuerzas. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos en esa tribulación, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Cuando Pablo dice aquí que fueron abrumados en sobremanera, aún más allá de sus fuerzas, eso provocó algo en Pablo y en los apóstoles, que no confiaran en sí mismos. ¿Cuál es el otro propósito que Dios tiene cuando nos hace pasar por tribulaciones? Más dependencia de Él. Porque te has dado cuenta, no sé qué pasa, pero oramos más. No sé qué pasa, pero más queremos, Señor, por favor. Eso quiere el Señor siempre. No solo cuando somos abrumados en sobremanera por una tribulación. Dios quiere que estemos pegados a Él, unidos a Él en comunión continua. Y hermano querido, si estás pasando ahora alguna tribulación, no te olvides, es la herramienta que Dios usa. Dicho de otra manera, lo que estás viviendo ahora es precisamente lo que necesitas para que se genere este propósito en ti. ¿Te hace falta algo en tu carácter cristiano? Mañana te llegará algo que te ayudará a sacar a flote esa parte de tu carácter. ¿Necesitas otra área en tu vida? A fin de año te llegará una tribulación. Y eso va a ser lo que Dios va a usar específicamente para trabajar en ti. Por eso no podemos menospreciar ni despreciar lo que vivimos, porque eso nos hace parecernos más a Él. Produce paciencia, produce perseverancia, pero no nos quita la esperanza, sino que la fortalece. Anhelamos más estar con nuestro Señor, anhelamos más que se consume su gloriosa salvación. Porque la prueba o la aprobación produce esperanza y la esperanza no avergüenza. Se fortalece. ¿Por qué razón? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí hay una garantía, el amor de Dios. Eso lo veremos en la siguiente enseñanza. Pablo era quien era gracias a las tribulaciones. Eso fue lo que generó en él un carácter, Dios trabajando en su vida. Vamos a orar. Padre eterno, lleno de gracia, lleno de misericordia. Señor, si no fuera por tu palabra, ¿qué sería de nosotros? ¿Cómo podríamos, Señor, entender las cosas? ¿Cómo podríamos comprender lo que nos sucede? ¿Cómo podríamos, Señor, comprender que detrás de cualquier tribulación, detrás de cualquier situación de aflicción, de enfermedad,
estás tú, Señor, trabajando silenciosamente en nosotros. Nos incomoda humanamente, lloramos naturalmente. Quisiéramos salir de esta situación, Señor, naturalmente, porque nadie busca ser adolorido, nadie busca entristecerse de manera intencional. Buscamos un bienestar, queremos estar bien, no queremos sufrir. Pero Señor, tu palabra está llena de textos, llena de experiencias de hombres, de profetas, de apóstoles, de discípulos, que tuvieron inclusive que dar su vida, Señor, en una tribulación extrema, una aflicción extrema. Pero Señor, cuán grande gozo para aquellos que mueren por causa de tu nombre. Qué privilegio más grande para un creyente entregar su vida en la muerte por ti. Señor, todos los que estamos aquí en esta tarde, en esta noche, necesitamos, Señor, ser semejantes a ti. Necesitamos, Señor, ser conformados a tu imagen. Pero tú nos has contestado en esta noche que solo a través de las tribulaciones alcanzaremos mayor madurez, mayor crecimiento y seremos semejantes a tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Oramos por todos aquellos que hoy día están siendo afligidos por cualquier circunstancia, por cualquier situación. Intercedemos por ellos para que tu paz, para que tu gozo, para que tu quietud interior, allí en lo profundo de su alma, pueda descansar, Señor, su espíritu y gozarse, aun cuando humanamente quisiéramos también llorar. Gracias, Señor, por los beneficios y resultados de la justificación. Tenemos paz para contigo. Tenemos entrada a tu trono de gracia, la salvación. Nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pero también, Señor, nos regocijamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación tú la usarás para producir en nosotros perseverancia, capacidad de aguante, capacidad de soportar, constancia, y esto producirá esperanza. Nuestra esperanza se fortalecerá. Nuestra esperanza, Señor, crecerá, aumentará, se fortalecerá. Nuestra esperanza no avergüenza. Esa esperanza no avergüenza. Es una plena certeza de que tú vendrás por nosotros. ¿Por qué razón? Porque tu amor ha sido derramado en nuestros corazones por tu Espíritu Santo, que es las arras, la garantía que tú nos has dejado, Señor, hasta la posesión adquirida para la alabanza de la gloria de tu gracia. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.